La radio en Tehuacán, una producción de César Hernández. Mis compañeros aquí enfrente, con Santos, con Lalo, Charlie, Elba, con Claudia, decirles con mucho orgullo que Jacobo Zabludovsky siempre tuvo una deferencia muy especial, especialmente con este programa, especialmente con nosotros. Y se los digo sin tapujos, no es algo que hacía, que acostumbrara, digamos, a hacer con los programas en general, con otros programas. No quiero oírme mal en ese sentido, pero él tuvo siempre este gesto amable de que en el aniversario de mi programa o en mi cumpleaños, él siempre bajaba de su estudio a darme un abrazo, a decirme algunas palabras. No siempre salía al aire, pero algunas veces sí. Y hubo alguna ocasión, no es cierto, fue más de una ocasión, en que se abría la puerta, yo podía estar al aire como estoy al aire en este momento, y se abría la puerta y aparecía Jacobo a felicitarme. Tenemos un foquito rojo que dice que estamos al aire en la parte de afuera, pero pues evidentemente entre nosotros eso no aplica, ¿no? Entonces él entraba con camaradería, cariño, confianza, generosidad, y me sorprendió en una de esas ocasiones estando yo al aire, y bueno, esto fue lo que pasó justamente antes de ir a la entrevista, ¿no? Les he platicado lo increíblemente emocionante que ha sido este día, y lo es aún más, porque tengo el privilegio de poder tener aquí en el estudio a Jacobo Zabludovsky, el maestro de maestros, punto. Pasando por el tema del periodismo en general, en el tema de la televisión, en el tema de la radio, el periodismo escrito como tal, el maestro de maestros. Y entonces abre la puerta y me dice, ¿se puede entrar para darle un abrazo a un amigo? Jacobo, me quedo sin palabras. Es difícil que me quede sin palabras yo. Bueno, yo la verdad no pensé que íbamos a participar tú y yo en este programa en este momento. Yo nomás venía yo a darte un abrazo con toda mi admiración. Cuando yo llegué a Radio Centro tú ya estabas, cumples hoy 13 años de tener este formato de tu programa, un formato larguísimo, y además trabajas sábados y domingos. Es una cosa admirable, yo no sé cómo le haces, y has tenido un enorme éxito que te mereces, porque la suerte opera en el ámbito de la eficiencia. No creo en las casualidades. Y tú te has entregado a un servicio al público de una manera muy personal, creando un estilo. Eso es lo más difícil de un periodista o de un comentarista de radio. Yo creo que en los toros, en el cine, en la literatura, crear un estilo. Eso es lo más difícil. Y tú has creado tu estilo. Y por eso te venía yo a dar un abrazo y a decirte que todos los días nos das una lección de profesionalismo y de compañerismo. Muchas gracias, Mariano. Jacobo, muchísimas gracias a ti. Ya me voy. Sé que te vas. Sí. Todo pasa de 1 a 3 en Radio Reda MFM, en la 69. ¿Alguien se imagina que al 1:45 llega Jacobo Zabludovsky corriendo a ver qué va a haber en el programa? Está muy equivocado. Él llega entre 7 y 8 de la mañana todos los días a una junta intensa, sí, con su equipo de trabajo, que es maravilloso también. Y hay mucho trabajo y mucha preparación y mucho profesionalismo también en ese espacio que respetamos mucho, y que cada día más y más y más y más personas escuchan. Jacobo, felicidades a ti. Felicidades, Mariano. Muchos días de estos y que los pasemos juntos. Gracias, Mariano. Regálame una frase que es distintiva de este programa, pero dicha en tu ¿Cuál voz, es? En tu voz, la voy a poder vender bien cara. Ahí vamos. Piensa positivo. Oye, está difícil, deja anotarla para decirla. Te la apunto en este billetito. Piensa de 500. positivo. ¿Lo digo de nuevo? Sí. Piensa positivo. Gracias, Jacobo, que estés muy bien. Maravilloso, toma uno, quedó. Me salió de un golpe. Y así, ahí cumplíamos 13 años con el programa, pero hay mucho más que compartir. Por ejemplo, esta entrevista que nos dio en exclusiva aquí al programa, cediéndonos una muy buena cantidad de tiempo. El problema de la entrevista era que no cabía
Entonces tuvimos que editarla y hacer malabares y maravillas para presentarles finalmente esto. Y no cabía porque fue muy larga, porque tiene tantas cosas interesantes que contarte, tan profundas y tan simpáticas, que le quitas. Así es que la vamos a tener que reconstruir en algún momento. Escuchen esta esfera, primera parte. Y ya estamos en esta esfera hoy muy contentos de poder llevar hasta ustedes una conversación que resultará de gran interés para todos y para todas. De inteligencia, de remembranza, y me voy a evitar todas las pomposas presentaciones que debería yo hacer, porque con mencionar su nombre sé que sabrán de quién estamos hablando. El licenciado Jacobo Zabludovsky, conductor titular y director del programa noticioso de 1 a 3 que se transmite por la 69, un periodista reconocido en el mundo. Gracias por estar con nosotros, Jacobo. Al contrario, Mariano, muchas gracias por invitarme. ¿Podemos comenzar con la esfera, licenciado Zabludovsky? Sí, ¿cómo no? Perfecto, pues entonces vamos a dar paso a la primera pregunta de la esfera para tener oportunidad de saber más acerca de usted y de su persona, de su trayectoria, de sus sueños. Sí. ¿Cuál es su sueño de dicha, licenciado Zabludovsky? Mi sueño de dicha es ver sanos a mis hijos, a mi esposa, por supuesto, en primer lugar, y a mis nietos, y a los pocos amigos que tengo, y disfrutar de mi profesión, de mi oficio, el único que he tenido toda mi vida, que es el periodismo. ¿Cuál es el mayor lujo que usted quisiera darse? ¿Lo ha pensado alguna vez? Sí, me lo estoy dando en parte, tener una gran biblioteca. Mi biblioteca no es gran ni grande, pero constantemente le agrego nuevos libros. ¿Cómo llegan esos libros a su biblioteca? No a sus manos, porque me imagino que le envían muchos y algunos de esos le gustarán o no. No, me enviaban más cuando estaba yo en la televisión. Ahora me envían menos. Pero la mejor forma y la única que yo conozco es ir comprándolos y leyéndolos. Y mi padre me inculcó este gusto. Íbamos, cuando yo era niño, los domingos con mi hermano, que es 4 años mayor que yo, nos llevaba mi papá a la Lagunilla. Los domingos en la calle de Paraguay había un mercado de pulgas, como llaman en el mundo estos mercados de cosas usadas. Sí. Y había muy buen sitio para librerías de viejo. Entonces nos inculcó el gusto por comprar este tipo de libros. Descubríamos viejos libros y cosas raras, pero los comprábamos y los leíamos y los guardábamos. Era comprarlos y llegaban ustedes y buscaban el mejor momento y los leían, o su papá lo iniciaba en la lectura con algún truco especial. No es fácil esta por lo menos en estas épocas no parece fácil que los jóvenes, los niños se entusiasmen tanto con leer libros. No hubo trucos, hubo una afición alimentada espontáneamente. No había tampoco un sistema de qué libros tienes que leer. Lo que nos caía en las manos, leíamos también periódicos y revistas. Y yo nunca he podido desprenderme de un libro como cosa. Me gusta. O sea, regalarlo o prestarlo. No. Impensable. Tú sabes que hay 2 tipos de tontos. El que presta un libro es un tonto. Ajá. Pero el que lo regresa es peor. Por eso yo nunca presto un libro. Prefiero comprarlo. Si alguien me pide uno prestado, lo compro y se lo regalo. Y ya, me olvido de él. Entonces, mi amigo Gabriel García Márquez dice que él compra los libros, los lee y los tira, que no tiene biblioteca. Yo no lo puedo hacer. Algún día para desahogarnos en la casa, en que ya ni podíamos caminar porque todos los suelos estaban llenos de libros y las superficies de las mesas. Entonces empecé yo a escoger libros que iba yo a tirar. Pues finalmente no tiré ninguno, no podía. Pues, esto por una razón, esto por la otra, esto por un recuerdo, esto porque algún día lo voy a consultar. Así es de que se ha ido haciendo de muchos libros. Sí, tengo
tuve que poner una oficina cuando renuncié a Televisa, y entonces me di cuenta del número de libros que tenía, porque a mi oficina le puse libreros y llevé de mi casa los libros que más quería tener en la oficina para mi trabajo. Y me llevé de mi casa entre 6 y 7 mil libros. No me diga eso. Y quedaron el doble de lo que me había llevado. Es decir, yo tengo 6 o 7 mil por 3, alrededor de 20 mil libros. Y los tengo clasificados, no en la computadora, pero sé dónde encontrar qué. Eso es lo más importante. A veces uno, la gente no necesita ser tan culta, o dicho de otra manera, es culto el que sabe dónde encontrar lo que necesita consultar. Claro. Fíjese que yo nunca supe si creerle mucho o no por el tono en el que me lo platicaba. Pero yo recuerdo que el maestro Juan José Arreola me decía que él no leía los libros, que él bastaba, o para él era suficiente leer la contraportada, sí, la solapa pues del libro, para darse una idea general de lo que en el libro venía, y a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Yo no, yo leo muy despacio. Pero Lo he oído decir que devora libros en una noche. Sí, despacio. Depende del tamaño del libro. Claro. ¿Por qué siempre utiliza una corbata de color negro, licenciado Zabludovsky? Bueno, mira, esto ya se ha convertido en una cosa que me da risa, porque he oído muchas versiones, las interpretaciones más diversas y divertidas. Bueno, mira, Mariano, si yo te dijera ahorita la razón, se perdería todo el chiste. Vamos a dejar un poco de misterio en nuestras vidas, como dice el bolero de Agustín Lara. Me voy a quedar un poco en la idea de que le gusta el color negro para las corbatas. Pues sí, te facilita las cosas, entre otros. No hay de que si esto combina o no combina, y de que, oye, me voy de viaje, voy a poner 30 corbatas para no repetir. No, yo llevo una puesta y una en la maleta por si se me chorrea la sopa en la corbata. Pero... ¿Y camisas también? Es cierto que no sé si solo en tiempos de la televisión o no, pero usted, digamos, usaba o compraba 3 camisas iguales y tenía como el repuesto a la mano. Sí, es verdad. ¿Por la televisión? Sí, la televisión pues te exige una presencia más o menos decorosa, ¿no? Andar limpiecito, por lo menos. ¿Por qué nunca cierra la puerta de su oficina? Porque en el trabajo que yo hago, que es dirigir un periódico de radio actualmente, dirigí los noticieros de televisión en Televisa durante muchos años, dirigí el diario Ovaciones durante mucho tiempo. Así también. Es. Tú necesitas estar en contacto con la gente y que no le dé miedo entrar a tu oficina, a un reportero, a un redactor, a un productor de tu programa. No necesita, ¿por qué tiene que tocar? La verdad es que cuando trabajé en Ovaciones, el despacho del director era suntuoso, era muy extenso, con una gran mesa para comer. Y yo me hice poner una oficina en la redacción, porque ahí estoy a gusto. Ahorita mencionó la palabra redacción, y no hace mucho tiempo que usted y yo coincidimos en una comida, platicábamos, y me decía, especialmente usted, acerca de el olor de las redacciones sí. En días feriados. Sí. ¿Recuerda eso? Sí, por supuesto que sí. Hay varios olores, ¿verdad? El olor de la tinta de imprenta, de la rotativa, en el taller del periódico. Hay el olor de los estudios de radio. Yo creo que si me vendaran los ojos y me soltaran un día en el estudio azul y plata o en el verde y oro del XCW en Ayuntamiento, yo lo identificaría por el olor. Como de niño podría identificar las calles de la Merced por los olores. Y hasta las épocas podría identificarle. Si olía a guayaba, yo ya sabía cuál era la calle, cuál era el mes.
si olía a mango, si olía a chiles secos, yo sabía por qué calle estaba. Si olía a mole, también. Si olía a pescado, yo sabía, bueno, pero eso es muy característico. Pero sí, los olores de los días, por ejemplo, el 1 de enero en que nadie va. Entonces entras a una redacción o a una oficina de televisión o de radio en que no hay gente o hay muy poca. El olor es distinto. Y no te molestan con llamadas telefónicas inútiles. Disfrutas a fondo tu trabajo, si te gusta. Voy a hacer una pausa muy breve y regresaremos en un instante, licenciado Zabludovsky. Órale. Porque tenemos más en la esfera. No se vayan, por favor. Bueno, pues yo estoy particularmente entusiasmado de que esté con nosotros, licenciado Zabludovsky, en la esfera. Otra vez Muchas le gracias, agradezco. Mariano. Al contrario, yo también. Estoy muy a gusto. Me siento en casa. Cuénteme, por favor, de sus papás. Bueno, mi padre nació en Polonia. ¿Él qué hacía? Allá en Polonia, él era vendedor viajero de una librería. Uh-huh. Oh, pues con razón. Sí. Y leía mucho, pero él viajaba para vender los libros de esta librería. Entonces, la ciudad donde él nació y donde él vivía es muy cerca de la frontera con Rusia. Entonces, en aquella época, hace 100 años, penetraba él hacia la Rusia profunda, hacia Ucrania, casi hasta Siberia, a vender libros. Vendía libros. Cerca de la ciudad donde él vivía, pues vivía mi mamá, se conocieron, se casaron. ¿Sus nombres? Mi papá se llama David, mi mamá Raquel. Y entonces mi papá quiso venir a América porque la situación, la vida era muy difícil allá. Después de la Primera Guerra Mundial. Y leyó algo en alguno de sus libros. Y quiso venir a México y creo que vio una fotografía de un charro y le llamaron la atención los sombreros rarísimos que solo los mexicanos usan en el traje de charro. Entonces quiso venir a México y vino a México en 1926 más o menos. Luego trajo a mi mamá con mi hermana que ya murió y mi hermano que es arquitecto. ¿Eran solo 3? Eran 2 cuando llegamos, sí. Y yo ya nací en México. Usted nació en México. Nací en México, así es de que fuimos 3. Y entonces llegaron aquí, sí. Nace usted aquí en la Ciudad de México. ¿Y cómo empieza a ser la vida de personas que vienen de tierras tan distintas, tan distantes, para adaptarse al México de entonces? México ha sido un país muy generoso, ejemplar, donde se recibía a los libaneses, a los polacos, a los judíos, a los griegos, a los turcos, a los sirios, llegaron muchos. Y españoles, por supuesto. Claro, españoles, no sé. Aunque ya siempre ha habido, desde Hernán Cortés. Así es. Pero había oleadas de españoles que llegaban. Y bueno, cuando llega un español, llega con el idioma. Mi padre no llegó con el idioma, llegó sin dinero. Entonces, ¿qué hace un inmigrante así? Pues lo que puede para ganarse la vida. Entonces, tenía él un amigo paisano de él que había puesto una fábrica de colchones. Y había desperdicios de borra con lo que rellenaban los colchones y pedazos de tela. Entonces se puso a vender eso en el mercado. Yo nací en la colonia de los Doctores y el mercado, ahí se llamaba Mercado Hidalgo. Supongo que todavía se llama, aunque debe ser otro muy distinto. Y entonces ahí empezó. Y luego nos cambiamos a la Merced, a la calle de San Jerónimo, no, a Mesones. Uh-huh. La calle de Mesones, cuando yo tenía, pues yo creo que un año, entre uno y 2 años, no sé, chiquitito. Y en la calle de Mesones había mucho español
que había muchas bodegas de garbanzo y de maíz y de frijol y chiles. Ujú. Y también tiendas de ultramarinos, Muy de variado. barrotes, ¿sí? Y ahí, esta era otra ciudad, porque fíjate, Mariano, el otro día me hicieron una entrevista para un programa que pasa en Estados Unidos. Y dice, bueno, ¿cómo podría usted definir la ciudad de su infancia? Le digo, pues le voy a decir a usted de mi infancia y de mi adolescencia y de mi juventud. Yo vivía en la calle de San Jerónimo, entre Pino Suárez y Correo Mayor, en el mero centro de la Ciudad de México, Así es. junto a la famosa cantina Cuatro Vientos, Mariano. Ya me ubiqué, perfecto. Ya sé dónde. Sí. Entonces, fíjate, vivíamos ahí y en la misma acera, media cuadra, estaba la Escuela República del Perú M2424 de la Secretaría de Educación Pública, a la que yo fui 6 años de primaria, es decir, caminaba yo 100 metros, solito, salía de la vecindad, llegaba a la escuela. La secundaria la hice en la secundaria 1, que está en la calle de Regina 111 hasta la fecha. Es en la misma manzana. Entonces nomás le daba yo la vuelta por Correo Mayor y me metía a Regina, caminando. Entonces, otros 3 años, los de secundaria, caminando de mi casa. Ya son 9 años. Sí. Cuando entré a la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso, la prepa era de 2 años. Me iba caminando por todo Correo Mayor, el Carmen, hasta llegar a San Ildefonso, caminando. Cuando entré a la Facultad de Derecho, que está en el viejo barrio universitario del centro de la ciudad, en la esquina de San Ildefonso y Argentina, me iba yo por Pino Suárez, atravesaba el Zócalo por toda la acera del Palacio Nacional, luego Seminario, atravesaba Guatemala, Justo Sierra, Argentina y San Ildefonso, caminando. Bueno, yo creo que esa descripción da idea de la forma en que vivíamos, de lo compacto de esta ciudad. Y de que se le ha de haber hecho buena pierna, oiga, de tanta caminata. Pues sí, puede ser, ¿verdad? que sí. Licenciado, ¿era usted buen estudiante? ¿Aplicado? No creo, No creo. Algunas materias sí, porque me interesaban, otras no tanto. Y luego cuando estudié en la Facultad de Derecho, ya trabajaba yo. Entonces empecé a dejar de ir a ciertas clases y no pude combinar. Y dejé algunas materias sin concluir de 5º año. Entonces era por años, no por semestres como ahora. Y entonces, un día, el licenciado González Pedrero, que era director de la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, me invitó a dar una clase en el 4º año. Yo me sentí muy halagado porque en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo había estudiado, me invitaban a ser maestro. Entonces fui, di la clase, pero cuando recibí mi primer cheque, decía profesor asistente o ayudante de profesor, algo así. Entonces fui con el director de la escuela y le dije, oiga usted, yo nomás estoy aquí, no por lo que paguen, sino por el honor de ser maestro, pero si soy asistente de maestro, ya no es lo... Entonces yo ya no sabe igual. No vine a eso. Entonces me envió con el director de servicios escolares de la universidad en esa época, el doctor Césarman, uno de los 3 hermanos Césarman. Y me dice, bueno, ¿cuál es la situación? Le digo, pues yo la verdad no sé, porque dice, bueno, lo que pasa aquí es que para ser maestro titular hay que tener un título universitario o adquirir la cátedra por oposición, es decir, en un concurso y en un examen. Le dije, bueno, pues como yo no estoy dispuesto a un examen y como no tengo título, pues adiós. Dice, no, deje ver, ¿cuál es su número de cuenta?
Dije, pues 41,262, eso nos lo sabemos todos los universitarios de memoria. Sacó el folder, entonces todavía no era de computadoras. Dice, bueno, mira, a ti te falta esto, para que te recibas tienes que pagar las materias, así se dice, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué no? Las pagas, le digo. Pero, ¿cómo? Dice, pues mira, si quieres presentar alguna a título de suficiencia, que es dificilísimo, lo haces. Y si no, inscríbete y toma las clases. Le digo, tomar las clases. Oye, 20 años después y con otro tipo de... Bueno, pues hazlo. Y lo hice. Lo invitó a concluir... la licenciatura, sí, como abogado. Como abogado, sí. Todas las materias que había yo quedado a deber. Y fue una... ¿Por qué quedó a deber esas materias? Porque me dediqué a trabajar. ¿En medios ya, en periodismo? Sí, sí, por supuesto, es lo único que he hecho en mi vida. ¿Fue su primer trabajo así? Sí. ¿Qué bendición? Oiga, no, bueno... ¿Qué privilegio? Bueno, empecé como ayudante de corrector de pruebas en un periódico. Y luego ya me fui metiendo en lo que pude haber hecho. Y entonces regresé a la escuela y fue una experiencia formidable porque readquirí un poco la rutina del estudio, porque no es lo mismo leer por claro. leer por placer, que estudiar para someterte a un examen, ¿no? Muy bien, pues estamos con el licenciado Jacobo Zabludovsky en la esfera de hoy, aquí en Estereo Joya 93.7. Ya identifiqué el color de esta esferita y me gusta mucho esa pregunta. Licenciado, ¿cuál es su estado de ánimo actual, licenciado? Estoy muy contento, Mariano. Estoy muy contento porque cuando salí de Televisa, porque renuncié súbitamente, no sabía yo qué hacer. Perdí mi rutina, perdí mi oficina, perdí la gente a la que veía a diario, perdí un quehacer, que eso es muy importante. ¿Y en dónde estaba? Físicamente, ¿en dónde estaba usted mientras todo eso se perdía? Por las razones ya comentadas. En mi casa. ¿Estaba usted en su casa o viajó? No, ¿O qué hacía? No, fue como un año, ¿no, antes licenciado? me metí al hospital. Tuvieron que operarme y la pasé muy mal. Todo un mes de febrero. Entonces también la recuperación fue muy lenta y muy latosa. A propósito, ¿de qué fue la operación, licenciado? De cáncer. Había yo tenido cáncer, un cáncer de piel que se llama carcinoma. Luego otro que es peor, que se llama melanoma. Y luego me diagnosticaron un cáncer de próstata. Entonces decidimos ir a una clínica que se llama Anderson en Houston, dedicada a oncología, al cáncer. Y me dieron a escoger si quería yo que fuera una cirugía, que era un método radical, o un tratamiento con, ¿cómo se llama? ¿Quimioterapia? Quimioterapia y radiaciones. Correcto. Entonces lo consultamos entre mi esposa y yo una noche y dijimos qué hacer. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Y entonces llegamos a la conclusión de que si tienes cáncer, lo que hay que hacer es quitarlo inmediatamente. Y la única fórmula era la cirugía. Entonces me sometí a la cirugía con un poco de mala suerte porque después de 8 días me apareció una hemorragia interna muy fuerte. Tuve que regresar me volvieron a hacer la misma operación prácticamente para sacarme todo la sangre que... Un relajo, mi querido Mariano. No te lo deseo. Y luego, cuando yo creí que ya la había brincado, me aparece una infección, que eso fue lo peor, porque era muy, muy latoso eso, con temperaturas muy altas. Total, que durante un mes
Yo creo que ya hasta me daban calendarios como en las viejas pulquerías, en terapia intensiva, en urgencias. Ya me veían entrar y ya ni me preguntaban, era entrar y salir. Bueno, todo esto ahora lo cuento como anécdota y resulta más bien chistoso, pero cuando lo está uno pasando no es fácil, ni anecdótico ni chistoso. Hoy se encuentra bien. Porque tú me preguntaste Su estado de ánimo actual. Entonces, después de todo eso, y después del trauma de salir de Televisa, porque aunque haya sido voluntario, no dejó de ser un trauma. Usted renunció en solidaridad con su hijo Sí. Abraham, que a su vez decidió renunciar porque no se abrió un espacio que él esperaba se abriera para ser el conductor titular del noticiario de la noche. Así es. Él renunció por eso. Yo no renuncié por eso. Yo renuncié porque él renunció. Así es. Sin calificar sus propias causas o motivos. Bueno, entonces, después de todo esto que me ha pasado en los últimos 4 años para acá, llega hace unos 8 o 9 meses don Francisco Aguirre, el presidente de esta empresa, con una oferta muy concreta. Yo ya había recibido ofertas de Televisa de regresar 2 o 3 veces. El mismo Emilio Azcárraga Gallán, nos reunimos con la oferta de que yo regresara a Televisa. ¿Con qué idea en ese momento? Con lo que yo quisiera hacer primero. Okay. Luego ya me ofrecieron una idea más concreta, pero sentí que no era el momento. Y tuve ofertas de otras televisoras dentro de México y fuera de México. Tuve ofertas de empresas periodísticas impresas y de estaciones de radio. Incluso con una no firmé, sino que me mandó por escrito y firmado por esa empresa una oferta que yo acepté y luego el de la oferta se echó para atrás, lo cual me da muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Y si me está oyendo, él sabe de quién hablo. Y entonces no acepté las ofertas. Pero un día ya llevaba yo como 2 años sin hacer nada, viajando, terminando mi libro de memorias, revisándolo, escribiendo mucho, instalando mi oficina, arreglando mi biblioteca, pero no trabajando. Entonces llegó don Francisco Aguirre. Yo conocí muy bien a su padre, don Pancho. Y llega Pancho Chico con una cosa muy concreta. Mira, te propongo que hagas un noticiero que sea de la 1 de la tarde a las 3, de lunes a viernes, en una estación que parte del 0, que no tiene ni nombre. Y vamos a ver qué nombre le ponemos a tu noticiero si quieres. Y te voy a pagar tanto y quiero que tu contrato sea por tanto. Entonces dije, bueno, déjame estudiar. Entonces al día siguiente le dije, Pancho, Sé que fue rápida. fue rápido porque a ti no. Me gustó mucho que se partiera del 0. Porque, no porque me sienta yo que soy Superman, pero ¿sabes qué, Mariano? Si tú partes del 0, no puedes bajar más. Claro. No te pueden calificar de que le hiciste bajar el rating a esa estación. No hay nada que perder. Otra cosa que me gustó es que no vine a sustituir a nadie. En la estación no había nadie. Es decir, no vine a decir, quítate tú porque ya llegué yo. Licenciado Sabludovsky, usted sabe que vamos corriendo contra el tiempo, que ha sido para mí un gran honor tenerlo en este estudio, que las puertas están abiertas siempre para usted. Gracias. Y que ahí lo estamos escuchando de 1 a 3 por la 69. Gracias, Mariano, te agradezco muchísimo que me hayas dedicado tanto tiempo de tu estupendo programa que sé que tiene un enorme auditorio. Muchas gracias y bueno, pues espero que me vuelvas a invitar algún día. ¿Lo voy a volver a invitar? Sí, cómo no. Delo por hecho. Ya está aceptado. Muchas gracias. A ti, Mariano. Hacemos una pausa. Regresamos. La radio en Tehuacán, una producción de César Hernández.